Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas. Y la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que se ponga al día y que cancele las cuentas pendientes con las entidades promotoras de salud, es decir, con las EPS, por concepto de los llamados presupuestos máximos. El sistema de salud en Colombia está en el centro de atención y no precisamente por buenas razones. Entre el más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el pago de presupuestos máximos, la reforma a la salud y las declaraciones controversiales del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, han salido a flote varias preocupaciones sobre el futuro del sistema de salud. Con los problemas estructurales y el riesgo inminente de desfinanciación, cada vez es menos probable que el sistema logre mantenerse estable y satisfacer las necesidades de sus usuarios. ¿Cuáles son los factores que impiden a las EPS estar al día en su financiamiento? ¿Será posible revertir esta situación antes de que el sistema colapse? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, analista de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las controversias que rodean la financiación, el manejo y los riesgos del sistema de salud en Colombia. Valentina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, es un gusto volverte a acompañar en este espacio. Valentina, empecemos por entender el fallo de la Corte Constitucional que salió el 1 de febrero. En este se declara un cumplimiento bajo en el pago de los presupuestos que debe entregar el gobierno a las EPS. ¿Por qué este fallo es importante? Bien, Catalina. Este fallo corresponde a un seguimiento de la sentencia T60 ordenada en 2008. Esta sentencia utilizó un acumulado de 22 tutelas presentadas por ciudadanos a quienes se les había vulnerado el derecho a la salud. La Corte determinó que estos casos eran ejemplos de violaciones recurrentes provocadas por problemas estructurales. Esta sentencia marcó un antes y un después en el sistema de salud, porque reconoció omisiones y vacíos en la regulación del sistema que afectaban directamente el bienestar y los derechos de sus usuarios. Volviendo al fallo del 1 de febrero, se declaró un nivel de cumplimiento bajo en la suficiencia de los PBS, presupuestos máximos en el Plan de Beneficio en Salud. Los presupuestos máximos corresponden a valores transferidos a las EPS para cubrir servicios y tecnologías que no son cubiertos por la UPC, Unidad de Pago por Capacitación, es decir, lo que paga el ministerio por asegurar a cada colombiano. La Corte encontró varias falencias en el cálculo y la metodología de entrega de estos montos. Pone directamente en riesgo la liquidez de las EPS. Además, le ordenó al gobierno que en máximo 6 meses ejecute un plan de trabajo que le permita ponerse al día con las EPS. Con este fallo se vuelve a poner la atención en el tema del desfinanciamiento y la inestabilidad del sistema de salud. ¿Cómo llegó el sistema a este punto? Efectivamente, el fallo de la Corte es el capítulo más reciente en la historia de inestabilidad que ha afectado al sistema de salud. Durante varios meses, las EPS han informado sobre un preocupante nivel de endeudamiento que compromete sus operaciones en la prestación de servicios médicos de calidad. En diciembre de 2023, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, advirtió que el déficit de las EPS se estima en alrededor de 5 billones de pesos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la incorporación de nuevas tecnologías, así como la de un rezago en el cálculo del porcentaje de las UPC. Sobre este último punto, es importante decir que el déficit no ocurrió de la noche a la mañana, tiene múltiples causas. Pero el nivel de endeudamiento ha aumentado sustancialmente debido a algunas de las decisiones que el gobierno ha tomado en relación al financiamiento del sistema de salud. Por ejemplo, el 2024 inició con la noticia de un aumento del 12,01% en el valor de la UPC, el cual ha sido señalado por las EPS de ser insuficiente para mantener la viabilidad de sus operaciones y revertir el riesgo de desfinanciación. Según explicó la presidenta de la ASEMI, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el incremento de la UPC no fue calculado considerando la desviación acumulada del sistema
y no corresponde a un crecimiento real. Esto se suma al hecho de que según la resolución 2364 de 2023, un mínimo de 5% de la UPC deberá destinarse a la financiación de equipos médicos, lo cual incrementa la presión sobre las EPS y disminuye el capital disponible para brindar atención en salud a sus usuarios. El 16 de febrero retoman actividades en el Congreso y se va a continuar la discusión sobre la reforma a la salud. Arranca el tercer de los 4 debates que debe pasar y entra un Senado con un número de aliados reducido. ¿Cómo entra a jugar esta reforma en el sistema y en todo lo que está sucediendo? Catalina, la reforma a la salud pretende, entre otras cosas, transformar el sistema de afiliación a la salud en el país, eliminando a las EPS como las encargadas de administrar el pago de servicios del sector. Si bien la reforma ha sido presentada como una oportunidad de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones laborales de profesionales de la salud, su aprobación en el Congreso ha sido un proceso bien complicado. No cuenta con el respaldo de varios sectores de la oposición y aún se están analizando algunas inconsistencias relacionadas con su financiamiento y otras disposiciones técnicas. En Colombia Risk Analysis creemos que la reforma a la salud es la pieza central del rompecabezas del desacuerdo entre el gobierno y las EPS. Las presiones que resultaron de los valores fijados para la UPC y los presupuestos máximos pueden interpretarse como una estrategia para resaltar la necesidad de la reforma del gobierno, presentándola como la mejor y única alternativa para escapar de una crisis del sistema. Este análisis se refuerza al considerar las acciones y declaraciones del ministro de Salud, quien aparentemente le ha declarado la guerra a las EPS. Además de negarse al reajuste de la UPC, el ministro presentó una demanda el pasado 12 de enero en contra de 21 EPS, acusándolas de incumplir con los requisitos financieros establecidos por la Supersalud y de comprometer el acceso a la seguridad social en salud. Con todo este panorama que nos cuentas, Valentina, ¿qué podemos esperar que pase con el sistema de salud? Aunque el fallo de la Corte en relación a los presupuestos máximos puede aliviar a las EPS, el riesgo de desfinanciamiento persistirá a lo largo del 2024. Teniendo en cuenta el histórico de enfrentamientos políticos entre el gobierno Petro y órganos de control, tales como la Procuraduría, la Contraloría, somos escépticos de que se cumpla la totalidad del fallo de la Corte Constitucional, resultando en un ajuste parcial que no será suficiente para solventar el déficit. Este escenario afectará económicamente a las empresas del sector. Esto podría comprometer el tratamiento de pacientes cuyo bienestar depende de los servicios cubiertos por el PBS y la UPC. Cada vez parece más evidente que las EPS se encuentran en un callejón sin salida. En caso de expresar su inconformismo o enfrentar una crisis como le pasó a Sanitas y a Cruz Verde a finales del 2023, es probable que el gobierno presione para realizar investigaciones sobre el estado contable de las EPS y refuerce la idea de que las EPS no deberían administrar los recursos. Si se declaran en bancarrota como consecuencia del endeudamiento, lo cual es un escenario cada vez más cercano, el traslado de sus usuarios a otra EPS incrementará las presiones financieras y disminuirá las oportunidades de acceso a servicios médicos de calidad, desencadenando un efecto dominó que terminaría de desfinanciar todo el sistema. Es importante mencionar que la inestabilidad en el sistema de salud y la falta de garantías por parte del gobierno terminarán por desmotivar la inversión en el sector, rezagando a Colombia en términos de infraestructura hospitalaria, condiciones laborales para el personal de salud y en la adquisición de nuevas tecnologías para el tratamiento efectivo de las enfermedades. Estaremos pendientes a la reforma de salud, sus debates en el Senado, los efectos del desfinanciamiento de las EPS y lo que vaya a pasar con el sistema de salud en Colombia. Por ahora, Valentina, muchas gracias por tu análisis. A ti, Catalina, y a todos tus oyentes por estar pendientes de lo que queremos decir. Porque para la Corte, y con razón, la preocupación son los usuarios y pacientes. Y los usuarios y pacientes están teniendo dificultades para recibir medicamentos para enfermedades huérfanas y estas terapias que normalmente venían recibiendo con regularidad, están teniendo dificultades para acceder a ellos por esos temas de desfinanciación. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en la creación del guión. Edición sonora por Catalina Bobadilla.
Arte por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.